tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la clase número 19 de la Diplomatura Universitaria en Formación Política para la Integración Regional Latinoamericana, denominada Saúl Gualdini y la CGT de los Argentinos, legado de lucha y desafíos del movimiento obrero. Para esto contamos con dos presencias inestimables para dicho movimiento, por la historia de militancia de ambos, que es a su vez parte de la historia del movimiento obrero, y por el presente de los dos, que los encuentra luchando frente a un gobierno que cada día se presenta más hostil y feroz hacia los trabajadores y sus derechos conquistados. Les pido un fuerte aplauso para Héctor Aniceto, secretario general de la Federación Latinoamericana, y para el compañero Carlos Minucci, secretario general de la Asociación de Personal Superior del Desarrollo. Ambos referentes son del movimiento obrero que lleva adelante las banderas de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política, fundamentales para construir un proyecto nacional de país que nos incluya a todos. Simplemente, y a modo disparador gringo, me tomé el atrevimiento de tomar una frase de Saúl Gualdini, que la dijo a mediados de los 90 y me parece que tiene tanta vigencia que la podemos tratar hoy. Él refería que nunca se arrepentiría de haber resistido a un gobierno neoliberal. Bueno, quería saber qué reflexión te dispara en estos momentos. Bueno, en principio es un gusto poder participar de la diplomatura, que se puedan abordar estos y otros temas que me parecen sumamente importantes para concientizar de alguna manera y para tomar también, en el caso específico del movimiento obrero, tomar de la historia cuestiones que este, hoy son muy válidas, es decir, y hoy de alguna manera aparecen como relegadas, sobre todo si tomamos este título de Secreteros Argentinos, de Saúl Gualdini, de lo que sería el movimiento obrero en una concepción que nosotros históricamente, desde aquella Secretario Argentino, llamamos sindicalismo de liberación, porque hay concepciones sindicales distintas, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Por eso, traer de la historia esas experiencias que forman parte de lo más rico que hemos tenido nosotros en lo sindical y en lo político, me parece central. Esto que señalás vos, la postura de Saúl en los 90 con respecto al neoliberalismo, pero tal vez ordenándolo en el tiempo, podríamos comentar algo sobre aquella experiencia de la Secretaría de los Argentinos a fines de los años 60, con un peronismo proscripto, con Perón en el exilio, y el movimiento obrero como eje de la resistencia. Porque esto es lo interesante, es decir, ¿quién toma la posta después que lo derrocan a Perón en el 55? La clase trabajadora. Es decir, vos tenés como experiencia de que lo derrocan a Perón y el que era vicepresidente de Perón y se convierte en el primer vendido, traidor, Tesaide, que termina hablando mal de Perón, del peronismo y lo demás. La clase trabajadora supo renovar su dirigencia con aquella CGT auténtica en principio y en el camino de la resistencia genera los programas que son programas del movimiento obrero, pero con contenido político. La Falda en 1957, Huerta Grande en 1962, CGT de los Argentinos en 1968. En aquel momento hablábamos de modelos, es decir, por un lado teníamos a una dictadura como la de Onganía, Perón, insisto, en el exilio, y algunos dirigentes sindicales pensando de que lo de Perón ya era algo pasado y que era difícil, algunos ya estaban practicando el peronismo sin Perón, lo desafiaban a Perón, y cuando aparece Onganía es como que una figura nacionalista, católico, y dicen, bueno, acá puede, y lo llama, por supuesto, y un sector sindical va hacia allí, que en la historia quedaron marcados como los colaboracionistas.
colaboracionistas y participacionistas, era un sector de que entró en diálogo con el gobierno de Onganía, trató de negociar algunas cosas, pero el límite era que la política de Onganía era una política liberal. Krieger Bacena era el ministro de Economía, era el que nos había llevado a Argentina después de Perón, que Perón se había negado abiertamente a ser parte del Fondo Monetario, que Argentina sea parte del Fondo Monetario Internacional. Cuando dan el golpe militar, es Krieger Bacena quien gestiona la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional. La política que él planteaba no era muy distinta a todo lo que vivimos después con el neoliberalismo, con Martínez de O, o que podemos estar viviendo ahora, ¿no? Y en ese sentido, llegó el momento de ir a un congreso de la CGT, como el que viene ahora, en noviembre habrá un congreso de la CGT, siempre la CGT, es decir, en ese momento renovaba sus autoridades y un núcleo de organizaciones sindicales termina planteando una posición dentro de ese congreso que termina siendo mayoritaria en esta concepción de sindicalismo de liberación, que esto es lo interesante, porque a veces cuando se habla de la CGT de los argentinos, como quedó el aditamento de los argentinos, se piensa que fue una CGT paralela, y no fue así. Fue un núcleo de gremios que fueron mayoría en un congreso y ganaron la conducción de la CGT. Y que los que perdían esa votación de congresales se retiraron, abandonaron porque perdían. Esto es así. Y había grandes gremios y lo demás. Pero digo, hay que valorar esa gesta del movimiento sindical en la que estaba uno de los pocos sobrevivientes hasta hace poco, era Lorenzo Pepe, que más de una vez lo tuvimos acá y siempre iban a nuestras reuniones, en el caso de la Corriente Federal, porque se sentía identificado con ese sindicalismo. En los años 90 hasta, me acuerdo que nos juntamos acá con Lorenzo y fuimos a esa marcha famosa en el 2017 de la reforma de las toneladas de piedra, con Lorenzo ahí al frente en la bandera, tenemos alguna foto de él, ¿no? Bueno, ese compañero era una muestra de lo que fue ese núcleo de dirigentes sindicales que en el 68 tuvieron una posición en un congreso de la CGT y esa posición ganó la dirección de la CGT con Raimundo Ongaro como secretario general, con Di Pasquale, con Benito Romano de la Fotia, con compañeros valiosísimos. Es decir, lo primero que hicieron ellos fue una declaración de bienes. Y fíjense, Benito Romano, que después con la dictadura fue secuestrado, estuvo desaparecido, hace poco recuperamos, se identificaron los huesos de él y hicimos una ceremonia. Benito Romano en la declaración de bienes decía nada, bienes nada, no tenía nada, nada, no tenía absolutamente nada. Era un hombre humilde, había sido diputado provincial en Tucumán. Y los que realmente perdieron ese congreso y se fueron, querían que no se diera como válido la presencia de los congresales de los gremios intervenidos. Estábamos en la dictadura de Onganía, había gremio intervenido y ellos, al igual que los dictadores, querían impugnar a los intervenidos. A los que no tenían al día la cuota, y en ese congreso saltó Julio Guillán de Telefónico y dijo, nosotros pagamos la cuota de quien no tiene, de quien no la tenga al día. Es decir, perdieron en toda la línea, pero vergonzosamente, en posturas que eran realmente inaceptables, ¿no? Ponerse del lado de la dictadura. Y de hecho, esa conducción de la CGT nunca fue reconocida, porque lógico, la dictadura no le iba a reconocer y la CGT de los argentinos por eso tuvo que funcionar en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, en Paseo Colón. Y por eso llegó el aditamento CGT de los argentinos, frente al otro núcleo de dirigentes que siguieron conversando con María y que después terminaron como se termina siempre cuando dialogan con los liberales y los neoliberales más adelante o con el gobierno de Milei ahora. Terminan siempre
teniendo que enfrentarse porque no hay posibilidad de que los intereses de la clase trabajadora puedan conciliar o conseguir algo en diálogo con los modelos liberales y neoliberales, que lo único que quieren es precisamente eliminar los derechos laborales, debilitar las organizaciones sindicales, ir a los convenios por empresa, como dicen ellos, desarticularnos totalmente. Bueno, repasar esa historia de la CGT de los argentinos con un programa, que esto es lo que seguimos planteando hasta el día de hoy, por lo menos los gremios que sostenemos ese concepto de sindicalismo-liberación, ese programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, que yo recomiendo leer, es decir, tiene algunos puntos de absoluta vigencia porque Argentina no ha logrado, con el paso de los años, 1968, estamos en 2025, romper esas ligaduras, esa dependencia que seguimos teniendo del capital internacional, de las corporaciones, de los Estados Unidos. Escuchar hoy lo que decía Trump nos demuestra claramente qué grado de dependencia tenemos nosotros, ¿no? Y que cada vez se acentúa más con gestos como estos, ahora de volver a un nuevo endeudamiento. Pero ese programa de la CGT de los argentinos, ¿qué planteaba? La propiedad solo debe existir en función social. Tomaba de la Constitución del 49, también algo que hoy tendríamos que volver a reinstalar con absoluta vigencia, los contenidos de esa enorme Constitución que tuvimos en el 49, que fue derogada por un bando militar. Quiere decir que hoy podríamos reclamar hasta la legalidad de esa Constitución, porque no hubo una derogación legal como correspondía. Fue un bando militar, la derogó. Bueno, de esa experiencia de la Revolución Peronista y de esa Constitución de 49, surgen elementos que se incorporan a los programas del movimiento obrero y son parte de la lucha. La propiedad solo debe existir en función social. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación, decía ese programa. Siderurgia, frigorífico, electricidad, petróleo, comercio exterior, sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. Decía, entre otras cosas, que los compromisos financieros firmados a espalda del pueblo no deben ser reconocidos. Bueno, miren qué vigencia que tiene ahora, ¿no? Es decir, hoy se está planteando que ante lo que está pasando, esto que puede venir de Estados Unidos, fijemos una postura con respecto a que esto nosotros no lo vamos a reconocer, que es fundamental, porque si no después vamos a terminar, eso tenemos que tenerlo claro, desde el movimiento obrero y desde el sector político del peronismo, porque si no terminamos en la situación del último gobierno, discutiendo en el movimiento nacional si está bien reconocer y hacer un acuerdo con el Fondo Monetario sobre una deuda que contrajo Macri. Y nos terminamos dividiendo nosotros, porque en el Congreso votaron los que apoyaban el acuerdo, los que no apoyaban el acuerdo, los que se abstenían, lamentablemente. Es decir, el enemigo nos plantea un terreno que nos divide, nos termina dividiendo a nosotros. Bueno, esas eran cuestiones planteadas en ese programa. Los hijos de los obreros tienen el mismo derecho a acceder a todos los niveles de educación que los hijos de los sectores privilegiados. La reforma agraria, la tierra de quien la trabaja, se decía en ese programa. Yo puedo hablar muchísimo de esa etapa, pero creo que sintetizando esa concepción de sindicalismo de liberación, sindicalismo con programa, sindicalismo con claridad de cómo pararse frente a un proyecto liberal, frente a un proyecto enemigo, en ese caso frente a una dictadura también, gestó realmente algo muy importante. Esto estamos hablando de esta conducción, tomó la conducción de la Secretaría Argentina en el año 68 y en el año 69 Argentina estaba, digamos, compuebladas en todo el territorio. Tucumanazo, Rosariazo, Cordobazo, que fue el punto culminante en donde desde el movimiento obrero se planteaba alianzas de acción o unirse
con otros sectores sociales. Eso lo planteaba la CGT argentina. No alcanza solamente con la lucha de los trabajadores, sino que desde ese programa tenemos que unir a todos los sectores nacionales afectados. Miren qué falta que haría hoy eso, ¿no? Porque todos los sectores están siendo golpeados, pero no hay un movimiento obrero que los convoque, que los abarque. En ese momento se daba hasta en la acción, es decir, no solo en esa convocatoria del programa que decía, fíjense, a los empresarios nacionales le decían, ustedes eligen las alianzas. Hoy habría que decirle eso. ¿Dónde se paran ustedes frente a un gobierno que destruye la industria, destruye el comercio, porque hay una recesión tremenda, porque a la industria le han abierto todas las importaciones, se están cerrando todos los días empresas? En ese momento el programa de la Secretaría Argentina decía, ustedes eligen las alianzas, no lloren después por ello. Es decir, si eligen mal las alianzas, si hoy lo único que hacen es buscar una migaja del gobierno, y después terminan ustedes cerrando sus empresas, quebrados y lo demás. Y está pasando. Nos cuesta un montón poder sumar a la lucha de los sectores nacionales al sector empresario. Pero ahí se convocaba a los intelectuales, a los estudiantes y hasta a los militares. Aún habiendo una dictadura, ese programa decía que había que volver a lo que era el verdadero sentido de las Fuerzas Armadas, al espíritu sanmartiniano, defender a la nación y al pueblo frente a los enemigos externos y no ser, digamos, verdugo del propio pueblo, como pasaba con la dictadura. Es decir, tenía tal grandeza la convocatoria que se hacía que realmente tenía una perspectiva de generación de una acción común muy grande como la que ocurrió al año siguiente en ese sentido. Yo estoy absolutamente convencido que esa experiencia, ese secretario argentino y esa lucha popular y esas grandes puebladas acortaron el camino a la dictadura. Es decir, si se fue a Onganía, que pensaba quedarse 20 años y se fue en el año 70, ahí nomás, después de esa poblada, y ya la dictadura armó un cronograma para una salida electoral porque ya no aguantaba más. Tuvo mucho que ver la acción del movimiento sindical y la CGT de los argentinos en esa definición, en esa recuperación de la democracia. Por supuesto que todos somos conscientes que el repliegue del poder enemigo, del poder oligárquico, de las Fuerzas Armadas, fue para prepararse para un golpe más terrible, más feroz, que es lo que no tendríamos que perder de vista de cuando confrontamos contra un gobierno, qué hay detrás de ese gobierno. Es como si nosotros pensamos que hoy, solamente con ganarle una elección al gobierno, vamos a poder derrotar lo que hay detrás del gobierno. Sabemos que no es así. Sabemos que detrás del gobierno está lo que están generando hoy, por ejemplo, ese endeudamiento fenomenal. Nos encontramos después, cuando nosotros somos gobierno, que tenemos que saber ese poder. Quiere decir que el poder del voto y de la elección es limitado, que por supuesto es necesario, pero el peronismo nos enseña, con su historia, el movimiento obrero, que ha luchado y que ha combatido esa línea de movimiento sindical de liberación, nos enseña que hay que preparar y organizar al pueblo para otro tipo de confrontación, que es la confrontación por el poder económico, hoy agregamos el poder mediático, el poder judicial, que hoy la tiene proscrita, la principal dirigente del peronismo la tiene presa y proscrita. Hay un poder por encima de lo que es la voluntad popular cuando se expresa en la urnas. Yo el enganche que hago de Secretario Argentino con Saúl Ubaldini es porque cuando recuperamos la democracia en el año 83 y algunos sindicalistas y algunos sectores políticos decían, bueno, se recupera la democracia, ya no tenemos que hablar de liberación, ¿no? Como que con la democracia éramos libres. Y lo que nos muestra la CGT que conducía a Saúl es que precisamente planteaba nuevamente un programa que era de lucha por la liberación, porque aunque hubiéramos recuperado la democracia, la dictadura nos había dejado un nuevo instrumento de dependencia que era la deuda externa. Entonces cualquier gobierno, y encima el peronismo, después de tantos golpes, los compañeros desaparecidos, toda una generación golpeada,
llegó muy débil a esa elección, con dirigentes que por ahí no eran los más representativos del pueblo y por eso la perdió. Por eso ganó el radicalismo y Alfonsín fue gobierno. Pero ahí se plantó nuevamente frente a la debilidad política el movimiento sindical, con esa CGT que nuevamente volvió a plantear un programa y que ese programa estaba actualizado frente a una nueva realidad, que la deuda externa era el principal elemento. Por eso el punto 1 de los 26 puntos de la CGT decía moratoria de la deuda externa. Y que hay que revisar, el Congreso tiene que revisar esa deuda y ver qué es legítimo y qué no es legítimo, qué hay que pagar y qué no hay que pagar. Y la moratoria estaba directamente relacionado con el plan de reactivación, la planificación de reactivación de la industria, la actividad productiva y lo demás. Frente a aquello que planteaba la secretaria argentina de desconocer los contratos hechos a espaldas del pueblo, bueno, el movimiento sindical en el 85, con el programa de los 26 puntos, decía, no vamos a reconocer la deuda externa, la vamos a revisar y vamos a pagar lo que corresponde o no. Y fíjense que en ese momento, ¿qué teníamos? 45 mil millones de deuda, ni miremos lo que tenemos ahora como deuda externa. Bueno, pero había una posición del movimiento sindical que también la reclamamos hoy con respecto a la deuda externa. Porque cuando este periodo termine de entrega, termine, va a venir nuevamente el gobierno a los sectores populares. ¿Y cómo vamos a encarar esa nueva etapa? De la misma manera que la encaramos después que Macri nos metió en una deuda de 48 mil millones de dólares. No, hay que prepararlo desde ahora. Por eso nosotros, tomando esa experiencia de aquella CGT de los argentinos, de la CGT que conducía a Saúl, decimos hoy la unidad, la fortaleza del movimiento obrero se tiene que dar recreando un programa, teniendo una posición frente a la deuda externa. El programa de los 26 puntos planteaba de que había que tener un sistema financiero al servicio de la producción y que había que derogar la ley de entidades financieras, hecha durante la dictadura militar en beneficio de la especulación financiera. Todavía está vigente. Es decir, nosotros recuperamos la democracia, pero no volvimos a discutir de qué manera derogábamos esa ley y nos planteábamos un sistema financiero al servicio de la producción, del crédito, de la ayuda, digamos, a la actividad. Bueno, eso estaba planteado en el programa de los 26 puntos, junto con la política de reactivación industrial y todos los temas atinentes al pueblo trabajador, la vivienda y todo lo demás. Y una conducción como la de Saúl, que no tenía duda, y fíjense, si comparamos a Alfonsín con Milei, bueno, la distancia que hay, es un ángel Alfonsín al lado de Milei. Sin embargo, había políticas de reforma laboral y eso, que no tiene nada que ver con lo que quieren ahora, es aniquilación laboral, lo que están planteando ahora, y hubo una posición muy clara desde esa CGT y de Saúl con respecto a que si te querían modificar la legislación laboral, te querían debilitar las organizaciones sindicales, no había otro camino que confrontar. Hicimos 13 paros, no me acuerdo el número ya, y después nos decían, el problema es que a Alfonsín lo bombardearon a paro y eso fue lo que lo desestabilizó. Y no, fíjense ustedes, objetivamente, mirando por qué cayó Alfonsín, tiene que ver con un golpe financiero, un golpe económico, no pudo resolver, quedó atado en esa cuestión de la deuda externa porque no hizo lo que planteaba la CGT, que es dictar una moratoria, revisar la deuda. Yo me acuerdo que el primer ministro de Economía, Gimpun, se plantó frente al Fondo Monetario, inclusive hasta con un gesto, cuando se reunió con los representantes del Fondo Monetario, hizo un gesto y dice, ¿qué quiere? Que me baje los calzoncillos, y me entregue a usted. Bueno, duró pocos meses y lo tuvo que reemplazar por Sorbil, por otros que fueron moderados, como nos pasó a nosotros con Guzmán y en la época de Alberto, como que con el Fondo Monetario, ese poder no nos podemos
meter y tenemos entonces que entrar en la negociación, lo peor en los términos que ellos nos plantean. Así que a mí me parece que es importante relacionar lo que hemos vivido en la historia, porque tiene absoluta vigencia, yo no digo que sea automático, pero tiene absoluta vigencia en estos tiempos. Es decir, que no nos sirve quedarnos en el recuerdo de Raimundo y los esqueteros argentinos, o en el recuerdo de Saúl y de los programas de los 26 puntos, sino que tomar de esa rica experiencia que tenemos lo que significaba tener un movimiento obrero organizado con una CGT que plantee la lucha por el poder, porque la definición de tener un programa es la definición de construir poder. Si no, terminamos en la lógica de decir, bueno, la CGT está unida, la unidad de la CGT, porque se ponen de acuerdo una cantidad de dirigentes, porque tienen que armar un triunvirato, porque no puede haber un dirigente que agrupe a todos, que sea representativo de todos. Entonces se arman un triunvirato y después el triunvirato se rompe, o terminó rompiendo. Este triunvirato que está ahora, hay uno del triunvirato que ya no está más, se fue. Y el propio padre dice, lo tuve que sacar porque era demasiado combativo. Bueno, es triste tener eso, y más en un momento como este, en donde nosotros necesitamos una confederación general del trabajo que tenga una postura clara frente a un gobierno que está entregando la nación. Este momento estamos viviendo una instancia de desintegración nacional, es decir, que todo eso que planteaban los programas del movimiento obrero, de que los recursos tenían que estar en manos nuestras, de que teníamos que tener un Estado fuerte que planificara, porque eso garantizaba después la redistribución de la riqueza y lo demás, hoy lo están destruyendo con este plan. Entonces, ¿cómo no tenemos una postura muy clara de que el único camino posible es enfrentarlo como enfrentábamos a las dictaduras, pero enfrentarlo abiertamente? ¿Cómo no podemos definir claramente esta idea de que la democracia o la legalidad de un presidente elegido democráticamente no pasa solamente porque ganó una elección, sino por la política que lleva adelante? No hay legitimidad de un presidente cuando entrega la soberanía, no hay legitimidad de un presidente cuando sigue endeudando el país, cuando después de 2 años de gobierno nos demuestra que todo el ajuste, el sacrificio que ha hecho pagar al pueblo, terminamos con un país que está por estallar en la economía. Entonces, ¿qué acomodó? Cortó la obra pública, congeló toda la situación de los jubilados, le sacó beneficios, y bueno, ¿qué acumuló? Pero el movimiento obrero, ¿cómo se para frente a eso? Y ahí hay que mirar la historia. Se tiene que parar como se paró con los los argentinos, se tiene que parar como se paró con Saúl Ubaldini y aquella CGT del 85. Por eso, a mí me parece que es central recuperar la historia, pero en el presente tomar esos ejemplos para llevarlo adelante. Nosotros, humildemente, lo tratamos de hacer. Es decir, posiciones como esta las fijamos el otro día en el Confederal de la CGT. Lamentablemente, no encontramos una mayoría como tuvo en aquel momento secretario argentino, como era la unidad de la CGT de Saúl, que hoy vea de alguna manera cuál es el camino que tiene que adoptar el movimiento obrero organizado. Un camino que nosotros decimos, como lo dijimos en el Confederal el otro día, que puede ser el necesario para superar las limitaciones que tuvimos cuando volvimos al gobierno, aún en los mejores años, como los 12 años de Néstor y Cristina. Es decir, si tenemos un movimiento obrero con una construcción organizativa poderosa, y ese movimiento obrero no es solamente protagonista en la resistencia, sino que después, cuando se recupera el gobierno, también es protagonista, como era en las épocas del 45 al 55. Es decir, la democracia era fuerte y la voluntad de transformar una realidad económica y social se podía concretar porque había un pueblo movilizado, porque había un movimiento obrero participando en las decisiones políticas, porque había agregados obreros, porque había ministros en el Ministerio del Trabajo, pero consustanciado con un proyecto de nación
qué es lo que nosotros debemos recuperar y qué es lo que nos debe enseñar esas experiencias de la CGT de los argentinos y de aquella CGT que conducía Saúl Ugarte. Bueno, gracias. Gracias, Gringo. Bueno, Carlos, ahora te toca a vos. Desde tu experiencia de cercanía con Saúl y con esa CGT que supo Bueno, construir, que nos relates tu vivencia. nada, comparado con el gringo ya es difícil. A ver, el movimiento obrero nace, y atrás del movimiento obrero nace el peronismo. O sea, el peronismo nace con los trabajadores en la calle rescatando a su líder, que era Juan Domingo Perón. Y tuvimos 18 años de mucha lucha para, cuando fue proscripto, para recuperarlo, Perón vuelve. Había una identidad ideológica, había una identidad cultural, había una identidad de dirigentes sindicales que no estaban atrás del auto y del chofer y del blindaje para que no les pase nada. Eran dirigentes que estaban en la calle con los trabajadores, en la fábrica. Y por algo existió el 76. Dejamos, porque yo les puedo decir, Augusto Timoteo Bandor es asesinado, Alonso, Rucci, porque había una lucha de poderes de otra forma en ese momento, era una lucha encarnizada con grupos armados, con grupos de poder que superaban al obrero mismo, pero había algo que no se podía cambiar, que era la conciencia peronista de los trabajadores. Y pasaron tan fuerte la, la, la fuerza de esos 18 años de proscripción que Rucci, yo me acuerdo de Ignacio Rucci cuando le dijo a Lanuse, porque Lanuse le dice a Rucci que él no es nada, y dijo, no somos nada, bueno, y al otro día hubo un paro de 24 horas que hizo Rucci en ese momento, y ahí sale la famosa que a Perón no le daba el cuero para venir a la Argentina. Y en definitiva el juego era que Perón tenía que volver a Argentina porque el país se caía. Perón era el único que podía rescatar de todo, porque había ya Agustín Tosco, López Ongaro, eran todos dirigentes sindicales castigados. El caso de Edmundo, el tema del hijo, de la familia, ya eran dirigentes de raza, la vida han dejado en la calle, su vida. Y de golpe y porrazo sale el 76, en la mano del peronismo se transforma en un peronismo conservador, más conservador de lo que pensábamos, entrega todas las empresas al Estado y todos los dirigentes se transforman de dirigentes sindicales en dirigentes empresarios y de lo que diríamos hoy Karina hecha sindicalista, ¿no? Estaba la coima por sobre las realidades que estaba viviendo el movimiento obrero. Solamente en ferrocarriles, creo que 2,5 millones quedaron en la calle, en nosotros en las empresas eléctricas, creo que 83.000 entre todo el país, gas, bueno, quedaron todos en la calle, estaba la época de Farripollo, bueno, y cuando se reconstruye, Saúl Ubaldini hay que voltearlo en el Teatro San Martín para que el menemismo pueda hacer la política, porque estando Saúl seguramente iba a haber enfrentamientos. La desaparición de Oscar Smith, porque si no se podía privatizar Selwa. Porque nosotros fuimos como sindicato de luz y fuerza a la lucha con los militares, fueron 30 días de lucha contra los militares durísimos. Y hoy nos encontramos con la realidad que decía recién, nos faltan esos dirigentes. Nosotros en la corriente federal comenzamos a trabajar, hicimos los 27 puntos, los presentamos, hablamos, creo que la corriente federal sigue vigente y eso es la validez. Hay algunos que nacen y mueren y nosotros
estando juntos o no estando juntos, la corriente federal sigue vigente en el ser de los trabajadores, porque cuando ibas al interior, a las regionales, y hablan de la corriente federal, y vas a muchos lugares y te dicen, bueno, referente a la corriente federal, no es que la decimos nosotros, lo dicen, porque la corriente federal no estaba atrás de los puestos, estaba atrás del proyecto nacional y popular, el proyecto de liberación. Yo me acuerdo cuando fuimos a farmacia, un diluvio, que juntamos, no sé, como 1.500 personas, no teníamos, no alcanzaba para los sándwiches. Vinieron diputados, senadores, Pablo Moyano, que en ese momento no, a ese día, y de ahí salía que, bueno, éramos, che, podemos hacer un acto, vamos a la puerta del Congreso, y con 30.000 hacemos algo. Y ya había venido que le habían robado el atril a los dirigentes sindicales que tenían y no ponían la fecha, no ponían la fecha. Y el atril lo dimos nosotros, ese atril que andaba acá, bueno, ese lo llevamos nosotros al Congreso y pusimos arriba de 100 y pico de mil de personas. Y ese día dijimos, bueno, es la lucha. Y luchamos contra Macri, sin la CGT. Yo me acuerdo de Lorenzo Pepe, todos los que se acercaban. Y la corriente federal no había vestido otra cosa, pues nosotros no teníamos interés en ocupar cargos, sino ocupar un lugar de lucha dentro de una estructura que se venía cayendo. Macri venía volteando. Y Macri no hizo más, no porque no pudo, porque estábamos nosotros en la calle. Acuérdense en el 3x2 que le bajamos el tema de las tarifas. ¿Cuántas luchas hicimos en esa época? Y después empezaron a dividirnos, porque el movimiento obrero tiene sus topos también. No se crean que son todos dirigentes sindicales, tienen sus topos. Y de golpe y porrazo empiezan las divisiones, empiezan a ofrecer cargos, y algunos que sí, no eran dirigentes. Yo tengo la sensación que hoy la lucha vuelve a ser la lucha de la CGT de los argentinos. Si lo hablábamos ayer con compañeros de la CGT, con compañeros nuestros que estábamos reunidos ayer, y yo dije, no hay otro camino, porque los únicos que podemos liberar al país somos los peronistas y trabajadores, porque los trabajadores defendemos la patria, defendemos la empresa, porque sin ella no existiríamos, defendemos la familia y defendemos los gremios. Son los cuatro valores fundamentales que tenemos. Y yo con el gringo aprendí mucho, porque el gringo sabe muchísimo. Yo era simplemente un militante del sindicalismo, y el gringo marcaba en las... Yo decía, pero ¿para qué los puntos, no? ¿Para qué hacer? Hicimos 27 puntos. El último punto era el ingreso de la mujer, que teníamos 26 como Saúl, ¿te acordás que nos agarraron a la mujer y nos robaron el punto 27? Y bueno, y esa lucha mostró que cuando hay dirigentes, el pueblo no se da cuenta. Entonces vamos siempre por el camino equivocado en la elección de a quién queremos. Yo puedo aceptar tranquilamente que un gremio tenga a su secretario general, por eso es la democracia. Ahora, cuando dirigís al movimiento obrero, los dirigentes no pueden ser tan livianos como para tener 12 años un triunvirato que nunca fue a hacer un acto a la Plaza de Mayo. O un triunvirato que hizo una unidad el día que quisieron matar a Cristina. Fue una pelea dentro de ese salón y no votaron. Hugo Moyano nos tuvo que decir, aquel de la MTA que se cambió de golpe y se transformó ahora en el primer conservador, y nos tuvo que decir que pasemos un cuarto intermedio para que no nos dividamos. Y con eso taparon la lucha que llevábamos a la Corte Suprema a decir que eran los generadores de la violencia, porque meter presa a Cristina era generar violencia, el atentado, por eso digo. Y de ese cuarto intermedio nos llamaron más.
se hizo la mesa chiquita y eran 5 o 6 dirigentes que resolvían en nombre de la CGT todo. Y no se puede trabajar así, muchachos. No podemos creer que el peronismo se divida en Kicillof y Cristina. Son Cristina y Kicillof el peronismo. Minucci, Amichetti, vos, yo, somos el peronismo, no hay dueños del peronismo. Ya lo dijo Perón, mi único líder es el pueblo. Y hay gente que está queriendo aprovechar estas instancias de Cristina presa, de Kicillof abarrotado por las presiones que le están generando, buscando intereses propios que están llevándonos a caminos equivocados. Y yo creo, para después volverle a pasar al gringo, yo sí creo que si nosotros entendemos este juego, si empezamos a leer hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que ahí está la fuente que tenemos que volver. Y la fuente es Perón, Ongaro, Lorenzo Pepe, Tosco, Smith, Andrés Framini. Hay tantos dirigentes que nos podemos copiar y aprender de ellos para poder decir, basta ya de esta churrasquería que han puesto, que sí, son especialistas en fábrica de parripollo, pero la fábrica de trabajadores está en esta esencia. Y yo creo que en los Amichetti, en los, no sé, en los Pablo Viró, todos aquellos que fuimos a la lucha, en Palazzo, todos, estamos lo que podemos conducir la liberación sin impuestos, la liberación, salir a la calle a la calle a pedir. Señores, nosotros tuvimos 3 días, 3 años del Día del Trabajador frente a un televisor. Estábamos en la Federación Gráfica esperando para movilizarnos, porque la columna nuestra había llegado al 9 de julio y Chile, creo que por ahí estábamos. Y nosotros estábamos te hablo de la asociación, y estábamos en la Federación Bajar. Bueno, estaba los gordos de la CGT y nosotros nos inclinamos porque teníamos que marchar. Bueno, pasamos frente al televisor, llegamos a Belgrano y no movía nadie. ¿Te acuerdas que estamos solos? Y se digo, ¿qué pasa? Miramos para atrás, no había nadie. Llegan a Belgrano y bueno, che, seguramente iremos para el lado donde está la pirámide, viste que habían tirado piedras, viste, para limpiar las piedras. No, hablan con 2 periodistas y se van. Y nosotros nos quedamos todos mirando y diciendo, ¿qué hacemos? Ya está. Esa era la antipolítica gremial. Por eso hoy, yo digo, muchachos, hace 6 meses que nos están golpeando los jubilados. Y yo lo escuché al secretario Daer decir todas las cosas que habían hecho bien y todo lo que habían ayudado a los jubilados, a que le peguen, porque si yo soy la CGT, si hubiera estado Ongaro, Saúl o cualquiera de nosotros, seguramente que estaríamos al frente de los jubilados y no mandando un comunicado diciendo que no le peguen. Y cuando vos vas a los sectores de trabajo, te encontrarás con que vienen los compañeros y dicen que la CGT, no, déjame joder, no voy a ningún lado. Porque ese joven, la CGT, le enseñó que no tiene futuro, que no hace falta pelear por la jubilación, porque no se van a jubilar, que no. Bueno, no le estamos desde la CGT saliendo a pelear para que la gente vuelva a creer que la unión de los trabajadores a través de la CGT es el único camino. Pero la CGT hoy es una cáscara vacía que hay que llenar de dirigentes que representen al movimiento obrero y no los intereses de las grandes multinacionales. Como decía Lorenzo Pepe, y al final se dio, no me gustaría que el Congreso se llene las bancas de multinacionales, y se llenaron. Y hoy no me gustaría que la CGT esté llena de traidores, y creo que está bastante llena. Bueno, Muchas gracias, Carlos. Bueno, para ir cerrando, si les parece, podemos pasar un par de preguntas de los presentes. Esta gringo,
me parece que la puedes abordar porque te he escuchado decirla, ya abordar este tema en el Felipe Vallese hace años. Dice, en Argentina somos muchos profesionales independientes y monotributistas que no estamos sindicalizados y que no dejamos de ser trabajadores, solamente que estamos precarizados. ¿Cómo podemos sumarnos a este movimiento sindical organizado y soberano, por más que no seamos parte de lo que se entiende como un sindicato? Bueno, ese yo creo que es un tema central de que diferencia, digamos, la realidad de la clase trabajadora de aquellos tiempos, 68, 85 inclusive, porque la precarización laboral, la extensión de lo que es el monotributo y todo lo demás se da a partir de la profundización de esa línea que marcó la dictadura en los años 90. Si nosotros miramos claramente dónde empieza a crecer una clase trabajadora sin sindicatos, sin protección, sin derechos, diría yo, es decir, es ahí, en la década del 90. Pasamos, bueno, en el 2001 ya queda marcado en la sociedad argentina que tenemos trabajadores sindicalizados con derechos, con cobertura, con vacaciones, con aguinaldo, y tenemos un porcentaje altísimo de trabajadores que no acceden al derecho. El neoliberalismo aprovecha esa división en la propia clase trabajadora para tratar de jugar uno contra otro. Fíjese, lo está haciendo ahora, cuando dice la manera de que los trabajadores pasen a ser registrados es desregulando todas las leyes que tienen los trabajadores organizados. Es decir, están tratando de enfrentar una parte que hoy es casi el 40% de la clase trabajadora contra otra. Es decir, vos vas a tener un trabajo registrado y derecho si le sacamos los derechos acá, o desregulamos, le quitamos derechos a los que están sindicalizados. Esa es la estrategia del neoliberalismo, que primero generó esa masa de trabajadores precarizados y que ahora lo trata de utilizar en el propio frente de los trabajadores, cuando nosotros lo que tenemos que tratar es de, desde el frente de los trabajadores, a unir a otros sectores nacionales, sobre todo algunos que forman parte de la clase media, que son los que van y vienen, se benefician con los gobiernos populares y después terminan renegándose y apoyando a gobiernos de derecha. Entonces, volvemos a esa experiencia histórica. La única manera de contener a los trabajadores no registrados, los monotributistas, los demás, es si desde el movimiento obrero organizado levantamos un programa. Porque la manera de resolver el problema de los trabajadores precarizados es precisamente con la reactivación de la economía, de la industria, y para eso tenemos que estar convencidos de que Argentina puede ser un país y debe volver a ser un país industrial. Y tenemos que estar convencidos por lo que es Argentina. Si vos decís, y a veces te encontrás en el propio campo, hasta de los propios trabajadores sindicales, decía, en Argentina, por la tecnología, por todo lo demás, no vamos a poder dar ocupación a toda la población económicamente activa. Y no es así, porque el pensamiento que nos viene del peronismo, que alguna vez hizo una transformación social, que puso el acento de que lo que eran las ventajas comparativas nuestras, que eran las del campo, las del agro, de la actividad primaria, debían ser los excedentes de eso volcados a la reactivación de la industria. Bueno, lo logró, y no solo logró plena ocupación, sino que logró beneficios sociales inimaginables antes del peronismo. Entonces, hoy nosotros tenemos que pensar, ¿qué territorio tenemos? Fenomenal, con todas las variantes de riquezas por todos lados. Vaya uno a la provincia que vaya, tiene una ventaja en una economía regional, las ventajas en la producción minera, las ventajas en la fuente de energía. Tenemos todo como para ser un país de pleno desarrollo industrial. Después decimos, bueno, ¿qué pasa si le damos respuesta a las necesidades del pueblo? Hacen falta 4 millones de viviendas. ¿Qué pasa si construimos 4 millones de viviendas? Toda la industria que movemos en la construcción de viviendas para familias que necesitan vivienda. Algunos nos va a decir, entonces, entrampados en la concepción
de resignación y en la concesión liberal y en el equilibrio fiscal, nos va a decir, pero ¿de dónde sacamos la plata? Bueno, hay 200.000 millones, 270.000 millones declarados oficialmente de dólares fugados del país, producto de la riqueza que se generó en el país. Si tenemos manejo soberano de nuestro país, y seguramente esa plata estaría volcada a lo que nosotros necesitamos hacer como nación. Ahora, para eso hace falta una voluntad de un gobierno, un reconocimiento de que la manera de imponer esas cosas está en la participación, el protagonismo del pueblo, que es lo que yo veo a veces en la política, que no se pone el acento en eso. El peronismo hizo lo que hizo porque creía en el pueblo organizado, porque entendía que las organizaciones libres del pueblo, y entre ellas fundamentalmente los sindicatos, eran una fuerza que le permitía contrarrestar el poder que los otros tienen, porque lo tienen el poder judicial, porque tienen los medios todos los días, porque tienen el poder económico. Nosotros la única fuerza que tenemos frente a eso es la fuerza del pueblo. Si nuestros compañeros que llegan al gobierno no confían en la apoyatura del pueblo, en la organización del pueblo, estamos derrotados de antemano. A nosotros, acá Carlos mencionaba la corriente, yo recuerdo cuando Alberto Fernández planteó que iba a expropiar Vicentín. Hicimos una reunión a los 2 minutos, todos los gremios, y dijimos, acá estamos dispuestos, porque esto no era solamente la expropiación de una empresa, era meterse en un sector clave de la economía, del comercio exterior, que se llevan los grandes recursos, porque son los grandes exportadores, dueños de los puertos privados, manejan el río Paraná, todo lo demás, era meterse. Por eso ellos les espantaba que el Estado se meta ahí. Pero ¿qué pasó? Entonces confió en el pueblo. Entonces salieron 4 habitantes de allá de Avellaneda, al norte de Coyo, y el presidente dice, yo creí que el pueblo iba a estar a favor de esto. Entonces es no confiar en el pueblo para tomar esa decisión. Yo creo que realmente nosotros hoy, en esta difícil coyuntura que estamos viviendo, tenemos que reafirmar de que nuestra lucha es una lucha de liberación, una lucha de defensa de nuestra soberanía, y que en ese sentido, si desde el movimiento trabajador nosotros nos planteamos el proyecto del país que estamos seguros que podemos construir, indudablemente abarcamos a toda la clase trabajadora, porque no hay solución de los trabajadores precarizados, los monotributistas y todo eso en un modelo liberal. Sí hay solución e integración y dignificación en un modelo de desarrollo pleno, económico y social en nuestro país, pero eso tiene que partir de la cabeza de los dirigentes. Yo a veces escucho, y el otro día, yo creo que Carlos compartimos, que uno escucha desde algunos dirigentes importantes de la CGT que la problemática está en la propia debilidad de los trabajadores. Escuchar a un dirigente de la CGT que dice que vean lo que pasó en el último paro, que la mayoría de los trabajadores no fueron a trabajar. Es doloroso, porque en todo caso, un dirigente de la CGT tendría que plantearse cuáles son los otros métodos de lucha entre los que está el paro, pero si el paro no es lo suficientemente eficaz, no es un problema que los trabajadores se han rendido. Es un problema que la realidad demuestra que hoy hay que crear otros métodos de lucha, pero hay que estar. No se puede estar en una movilización, hacer un paro y después decir, bueno, ahora, como ya le hicimos el paro y el gobierno nos manda una señal, nos sentamos y desactivamos la cosa. Y eso nos pasó. Nos pasó que después de haber sacado el amparo contra el decreto 70, después de haber hecho el paro el año pasado, 2 paros creo que hicimos, llegó la ley base, que era clave, y ya no teníamos el conjunto del movimiento obrero planteado ahí. Fuimos al Congreso y fuimos una cantidad de gremios, pero la CGT había dicho, este es el momento de dialogar con el gobierno. Porque la ley base supuestamente sacaba una cantidad de cosas que era una trampa, porque en la ley base le dimos la facultad al Poder Ejecutivo, y entonces todo lo que decía que no iba a privatizar, avanzó después con las facultades que tenía, Vialidad, ITA, Casa de Moneda, todo lo demás, avanzó y nos hizo bolsa en un montón de cosas. ¿Cuántos trabajadores del Estado perdimos? ¿Cuántos organismos del Estado hoy están debilitados y agonizando porque los destruyó? Entonces,
No se puede tener esa actitud de decir, hoy peleo y mañana voy al diálogo con mi enemigo. Hay que reafirmar una línea y esa línea tiene que estar basada en un programa. Eso es lo que nosotros seguimos sosteniendo porque el programa es el que une a los sectores. Bueno, si les parece una pregunta más y vamos cerrando esta clase que nos están dando los dos. ¿Cómo debería conformarse la unidad de la nueva CGT de cara a los nuevos tiempos que se vienen y qué rol debería ser deseado que tenga políticamente esa CGT? Vieron que sabe, vieron que no me entiende. El que sabe, sabe. Primero, yo diría, nosotros creemos que el triunvirato fracasó por diferentes causas, no logran los mismos objetivos, sino que tienen intereses que chocan más con el trabajador que con los grupos económicos. Yo creo que la CGT tendría que tener un secretario general y una visión con un programa combativo, enfrentando este gobierno, pero a la vez trabajando fuertemente para consolidar un proyecto que encierre a todos los argentinos dentro de ese proyecto. Y vuelvo a repetir, yo digo, si hoy no tenemos los ferrocarriles, si no tenemos transporte, si no tenemos barcos, si no tenemos energía eléctrica, no va a haber trabajadores. Esto es así de claro. Hoy nosotros creo que ese número mínimo de trabajadores en las empresas eléctricas, como también hablas en la nuclear, están tratando de abandonar al trabajador, o sea, están tratando de hacer lo que hicieron en Perú, dos clases, el que tiene plata y el que más se la arregle como pueda. Y no fuimos formados por eso, en Argentina es el Perón, que es el gran problema que tiene. Así que bueno, yo lo que sí creo que si no hay una CGT, vuelvo a repetir, que represente los intereses de los trabajadores, de los que no tienen trabajo, de los jubilados, y tengan un rol combativo, y bueno, yo me la juego, yo no comparo con nadie, yo estoy por una segunda CGT combativa como fue en la historia de Argentina. Yo quiero una CGT combativa, eso seguro.